algunos. Vamos a hablar justamente a propósito de eso con nuestro siguiente invitado. Él es el gerente general de Géminis Consultores, Tomás Izquierdo. Nos acompaña hoy día en Más que Números. ¿Cómo estás, Tomás? Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muy bien, Cata, gracias por la invitación. Gracias a ti. Oye, ¿qué te parecieron las declaraciones de Stephanie Griffith-Jones? ¿Qué ruido genera esto en el Banco Central y en el mercado particularmente? Bueno, le han dado duro a la señora, porque ya esta gente ha comentado que sus declaraciones no fueron adecuadas. Yo creo que ahí hay dos o tres cosas que uno puede observar. Uno, que en general las declaraciones de los banqueros centrales tienen que ser lo menos comprometidas posible, es decir, no jugársela nunca con una medida y mucho menos una medida y una fecha. Me parece que eso es muy imprudente. Creo que las declaraciones de los banqueros centrales en general tienen que ser poco definidas. Si bien es cierto, no es menos cierto, y vamos viendo cómo evolucionan las variables relevantes antes de tomar una decisión. Lo Y segundo siempre es ha que sido así, Tomás, ¿no? creo que el rol de comunicación en el Banco Central la tiene que hacer principalmente su presidente. Lo tercero fue inoportuno al momento, era el día previo a la salida del IPC, que estuvo por sobre lo que el mercado estaba esperando. No era conveniente. Entonces, claro, no me parecieron muy criteriosas las declaraciones. Ahora, ella recibió mucha crítica por eso. Dentro de un contexto en que el Banco Central, creo que, y lo he dicho otras veces, ha sido errático en su manejo de política monetaria en este ciclo de ajuste de la inflación. Errático, ¿por qué, Tomás? Desarrollemos esa idea. Bueno, porque esto ha sido como un poco pendular respecto de la velocidad de la normalización en la política monetaria. Por momento un entusiasmo así como, sí, vamos a avanzar muy rápido. Recuerdo unas declaraciones que hizo la presidenta del Banco Central en exclusivo a un medio hace un tiempo atrás, ¿cierto? Sí. Dando por adelantado una especie de timing bastante rápido de baja en la tasa de interés, cosa que finalmente no se hizo. A mí me parece que es muy complejo en la última milla, que se llama, cuando es más difícil lograr finalmente converger la inflación dentro del rango meta y ojalá en el centro del rango meta. Es muy sensible ese tema, hay que ser muy cuidadoso con las declaraciones que se hacen. Y creo que el Banco Central ha tenido quizá una actitud un poco voluntarista, entusiasta, que no le corresponde. Los bancos centrales tienen que ser súper pragmáticos, reservarse las declaraciones al mínimo, hacer sus proyecciones a partir de las vías institucionales, en este caso el IPOM principalmente, y siempre dejar condicionados los pasos a seguir hacia adelante en función de cómo se vayan observando las variables más relevantes. Desde esa perspectiva, creo que el Banco Central en su discurso se ha pasado de repente de largo y eso no ayuda. Y en esta oportunidad, la consejera Griffith-Jones finalmente fue contra el mercado. Y eso tampoco es bueno. El mercado ya había ido decantando unas expectativas, ¿cierto? Y ella adelanta finalmente la eventual baja de tasa respecto de lo que el mercado estaba esperando. En fin, me parece inadecuado. Y hay un tema particular que tiene que ver, ¿cierto?, con esta idea de que el Banco Central se puede independizar de lo que haga la Reserva Federal con su propia tasa de interés en materia del ritmo en la baja de la tasa de interés acá. Yo creo que ahí, si bien es cierto, en lo teórico, en el modelo, eso puede funcionar, en la práctica eso tiene un costo relevante. Y yo creo que tenemos una variable clave, una variable macro clave de la economía, que es el tipo cambio, que está desalineada. Y eso no es un costo cero. Y el Banco Central ahí se apega mucho a los modelos de que el traspaso de inflación al cabo de un año es muy menor. Pero bueno, en el intertanto, ¿cierto? Los meses siguientes a una devaluación del peso o a una subida del tipo cambio tienen un impacto sobre el tipo cambio, sobre el precio de los bienes transables y sobre el ingreso real de la población muy significativo. En fin, esa es mi observación respecto de lo que ha sido un comportamiento errático de la autoridad monetaria en este ciclo. A mí mi impresión es que al Banco Central a veces le falta, entre comillas, le falta calle financiera. A mí me encantaría que hubiera gente más de mercado dentro de la discusión en el Consejo para que se tomaran decisiones considerando, ¿cierto?, el efecto sobre las expectativas y el impacto que tienen las declaraciones sobre los mercados. Sí, ¿a qué te refieres con esa idea de que le falta calle financiera? ¿Qué tipo de lectura hace falta justamente en el Banco Central a propósito de este comentario que tú haces, Tomás?
Bueno, a ver, si uno mira otros bancos centrales, pensemos en el de Brasil en particular, ellos siempre han incorporado gente que viene del sistema financiero. Ellos saben el efecto sobre las expectativas y sobre los mercados de los distintos anuncios y son mucho más pragmáticos, no se aferran a una teoría. En Chile hay como una idea fija de que el Banco Central tiene que estar privilegiando el que las brechas de capacidad estén cerradas y que la inflación esté contenida y que las expectativas de inflación a 11 y 23 meses, según lo que muestran su encuesta, estén dentro del rango meta. A mí me parece que eso es pobre. ¿Ah? Finalmente, esto tiene mucho más arte, ¿cierto?, que no solamente modelo. ¿Ah? El Banco Central no puede ser una especie de computador que se ciña a 2 o 3 variables y que en función de eso toma sus decisiones. Y ahí vuelvo sobre el tipo cambio. Mira lo que han hecho los brasileños en materia de tasa de interés para defender el tipo cambio. Nosotros tenemos hoy día una diferencial de tasas con Estados Unidos históricamente baja. Tenemos un cuarto punto de diferencial de tasa, 25 puntos base de diferencial de tasa. Eso es nada. En circunstancias que históricamente en promedio los últimos 10, 15 años hemos tenido 2,5 puntos de diferencial de tasa. Entonces, no sé, yo tengo la impresión de que en ese sentido le falta pragmatismo al Banco Central. Insisto, el que el tipo de cambio esté desalineado es una variable clave de la economía y no es gratis. Sí. El Banco Central recortó la tasa en su última reunión en un 4,75%. Era la única opción plausible, dijeron. ¿Era la única opción plausible o había espacio para una estrategia diferente, Tomás? Mira, había una ventana, se sabía que iban a tener un muy buen resultado de inflación en el mes precedente y que eso les dejaba entonces un espacio porque iban a tener la inflación total en torno al techo del rango meta y esa inflación negativa en particular, entonces habría esa ventanita. Era discutible si es que se bajaba o no en ese momento. Si tú me preguntas a mí, yo hubiera estado en el Consejo, yo hubiera esperado. A ver, ¿cuál es el punto más de fondo aquí, Cata? Hay una sensación de que la política monetaria tiene un impacto sobre la actividad, a mi juicio, sobredimensionada. La economía chilena está en pleno empleo para sus características. Tú dirás, oye, pero un crecimiento del 2% es re pobre, es pobrísimo. Pero lamentablemente, si fuera gracias a bajar la tasa de interés que vamos a pasar un crecimiento sostenido más alto, eso es ilusorio, eso no es así. La economía chilena no necesita más estímulos de demanda hoy día. La economía chilena necesita políticas de oferta que favorezcan un crecimiento tendencial más alto. Y lo digo puntualmente porque, claro, uno podría decir, oye, estamos con un desempleo alto, 8,9%, es muy alto en un contexto histórico reciente. Bueno, hay que preguntarse de dónde viene ese desempleo tan alto. Y mi impresión, ¿cierto?, es que ese desempleo tan alto no está tan lejos de lo que hoy día es el pleno empleo para Chile. Y qué tremendo. Pero eso suena dramático, o sea, si esa es nuestra realidad de pleno empleo, es para morirse. Así es. Mira, históricamente en Chile era, no sé, del 7,2% más o menos nuestra tasa de pleno empleo. ¿Por qué? Porque es un mercado rígido, es un mercado, entre comillas, caro, donde los costos de despido son altísimos, donde la formalidad laboral hay mucho incentivo a no cumplirla. ¿Y por qué creo yo que la tasa de desempleo natural o de pleno empleo habría subido del orden de un punto? Y no lo digo solamente yo, lo dice el Banco Central con sus estudios, a través de distintas aproximaciones. Porque el mercado laboral chileno se encareció enormemente, eso es todo. O sea, cuando tú tienes un incremento entre el salario mínimo y la disminución de horas trabajadas real del orden de 20% más en 3 años en el costo del salario, bueno, evidentemente eso impacta. Esto es una oferta y una demanda, ¿cierto?, que fijan un nivel de equilibrio. Cuando tú intervienes ese mercado de esta forma, subiendo el salario mínimo en esta magnitud, evidentemente generas un impacto sobre un nuevo equilibrio con, lamentablemente, menos demanda de mano de obra. Y lo que se está observando es que las compañías están sustituyendo crecientemente mano de obra por capital, mano de obra por maquinaria. Otro estudio del Banco Central también lo muestra, ¿te fijas? Y es lo razonable. Entonces la pregunta es, ¿era de equilibrio subir el salario mínimo al ritmo que se subió? No, no era de equilibrio. ¿Tiene algún costo? Sí. Más informalidad. Hoy día hay un artículo que no lo he leído todavía en el Mercurio, de un estudio de David Bravo, que mostraría, ¿cierto?, un incremento importante en la informalidad. A pesar de que el INE dice lo contrario. Bueno, yo no sé con qué libertad está diciendo eso el INE, pero lo concreto, tú dices respecto a la informalidad. Sí, pues. Sí, eso es cierto. El INE muestra como que habría una
caída en el margen, ¿cierto?, en el desempleo informal. El punto es, Cata, y la pregunta que te hago yo a ti ahora, ¿tú crees que es inocuo subir 20% real el costo de la mano de obra en una economía? Yo creo que no. ¿Eso en base a las regulaciones, políticas, 40 horas, reforma previsional, etcétera? Y salario mínimo. El Y salario salario. mínimo ha subido 17% real en 3 años. Y el grueso del empleo en Chile, lamentablemente, del monto del salario que recibe la gente, está muy cerca del salario mínimo. Entonces, cuando tú subes el piso del salario mínimo, empuja, genera una presión sobre la estructura salarial de la economía. En definitiva, todos quisiéramos que el salario mínimo fuera $1.000.000, ojalá más, te fijas, pero eso tiene que tener una relación con la productividad del trabajo, eso tiene que ver con la capacidad que tienen las compañías de pagar ese salario y seguir siendo rentable. Y si tú lo fuerzas, estás generando entonces una presión sobre el empleo. Y claro, no es 8 o 9 el nuevo pleno empleo en Chile, porque hay sectores como el sector inmobiliario de la construcción habitacional en particular que está muy rezagado y que si se recuperaran probablemente lograríamos bajar esa tasa de desempleo. Pero mi impresión es que la tasa de desempleo natural hoy día es más alta y según el Banco Central del orden de un punto más alta de la que era cierto previo este incremento en el costo de la mano de obra. Uh-huh. Te quiero preguntar por el debate en torno a esta poda fiscal que surge en medio de las iniciativas de los candidatos Tomás Izquierdo. El ministro Marcel ha hablado justamente respecto a la viabilidad de los compromisos de los candidatos de recortar fuertemente el gasto público. Estuvo en Radio Pauta, particularmente, donde expusieron y le preguntaron respecto de las propuestas de otros candidatos, donde, por ejemplo, Kast apunta a un recorte de $6.000 millones en 18 meses, Evelyn Matei, que busca reducir $8.000 millones en 4 años. ¿Es viable realizar estos recortes en los próximos años, Tomás? No creo que sea viable, pero creo que sí es deseable. Y yo creo que es importante en esto dar señales. Yo creo que lo que está proponiendo el equipo técnico de Matei es más realista porque son 4 años, pero muy difícil de lograr, esa es la verdad. Pero me parece bueno ponerse objetivos ambiciosos. Sabemos que la calidad del gasto público se ha deteriorado a lo largo de los años, que hay muchos programas mal evaluados y que hay espacio, ¿cierto?, para hacer una modernización del Estado y para optimizar el uso de los recursos públicos. Yo creo que eso es un hecho que es así. Y creo que hay que partir con una intervención un poco con el espejo pasado en el sentido de que vamos a hacer un gran ajuste. Yo creo que efectivamente no se va a lograr en ningún caso, gane quien gane, ajustes de la magnitud de lo que se están mencionando. A pesar de que se rebajen los impuestos corporativos, como propone el comando de Evelyn Matei. Yo estoy de acuerdo con ellos, sí, sin duda que estoy de acuerdo. Yo creo que en Chile hay que despertar un círculo virtuoso que genere un mayor ritmo de crecimiento. Ese círculo virtuoso ya se está desatando en alguna medida solo por expectativas de cambio político. Tú mencionaste los buenos números del segundo trimestre del Banco Central para el PIB. El número a destacar bueno es que la inversión finalmente empieza, ¿cierto?, a recuperarse. Y eso también está reflejado en el catastro de la Corporación de Bienes Capital respecto del stock de inversión a 5 años plazo, donde se ha ido produciendo una recuperación en los últimos trimestres. Finalmente aquí la gente espera que un nuevo gobierno genere condiciones favorables para acelerar el ritmo de crecimiento y si la gente actúa en consecuencia se empieza a despertar un círculo virtuoso. Y a tu pregunta, rebajar los impuestos corporativos sería sin duda un espaldarazo adicional a eso, generar invariabilidad tributaria con algún modelo tipo de lo que hacía el DL600, de tal de atraer inversión extranjera con la gente teniendo certeza de que no se van a cambiar las condiciones en la mitad del desarrollo del proyecto, también genera incentivos a la inversión más cortos como depreciación acelerada, también son incentivos, despertar un círculo virtuoso echando a andar grandes programas de concesiones que están postergados hace mucho rato por la vía, ¿cierto?, de una especie de silencio administrativo en el caso de la permisología, de manera tal de que efectivamente se eche a andar una gran cantidad de proyectos, en fin. Entonces, claro, no se va a lograr todo lo que se quisiera, pero es bueno partir con metas ambiciosas y lo que están haciendo las campañas, yo creo que algunas en forma más ajustada a la realidad que otras, es generar esas expectativas, te fijas, ambiciosas. Lo de Evelyn Matei eventualmente podría hacerse en 4 años, pero es un esfuerzo gigantesco, sin duda. Ahora, nunca hay que olvidar de que el gran grueso del incremento de la recaudación es por crecimiento económico.
¿ya? El rendimiento de las reformas tributarias que hemos tenido a lo largo de la historia en su desafío de incrementar la recaudación ha sido bastante pobre. Generalmente se esperan mejoras de recaudación mucho mayores que las que se logran. En cambio, el crecimiento, más del 80% del mayor disponibilidad de recursos públicos viene del crecimiento económico. Entonces, priorizar el crecimiento me parece que es lo más relevante hoy día. Sí, de todas maneras. Tomás Izquierdo, gerente general de Jiménez Consultores, una última pregunta. ¿Hay algo del legado económico de Boric que destaques? Bueno, sin duda la reforma previsional, donde lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero finalmente se zanjó un tema crítico con un efecto macroeconómico súper relevante. Y es que con un periodo de 2 o 3 años sin efecto, ¿cierto? Porque vamos ahí juntando recursos más bien para el reparto. De ahí para adelante, el efecto sobre el ahorro privado de la economía es creciente y el beneficio de incrementar el ahorro privado sobre el financiamiento de la inversión, sobre independizarnos del financiamiento externo en algún grado, en fin, es enorme. Entonces, ese es un logro que hay que reconocer claramente, y no hay que perderse ni un segundo en ello. Muy bien, Tomás Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros una vez más en Más que Número. Siempre es un gusto escucharte. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Cata, que estés muy bien. Nos vemos, Tomás Izquierdo, gerente general de Jiménez Consultores, hoy día con nosotros en Más que Número.